Jóvenes, muy buenos días, bienvenidos sean a esta octava clase virtual del curso de Química. En esta oportunidad vamos a ver las propiedades que dependen del núcleo atómico. Ya son propiedades específicas que nos van a ayudar a resolver los ejercicios de este tema. Ya, sin más que decir, empezamos con las clases. Propiedades que dependen del núcleo atómico. El núcleo atómico va a tener dos propiedades esenciales, las cuales son el número atómico y el número másico. ¿Ya? Y todos van a depender de partículas que se encuentran dentro del núcleo. ¿Y qué partículas se encuentran dentro del núcleo? Protones y neutrones. ¡Listo! Empezamos entonces. Primero, el número atómico representado con una Z, que viene a ser la carga nuclear de un átomo. ¿Ya? ¿Por qué se le dice carga nuclear? Vamos a ver a continuación. ¿Qué es el número atómico? Representa la cantidad de protones que va a tener un átomo. La cantidad de protones de un átomo será el número atómico. ¿Ya? Por decir, si un átomo tiene 10 protones, ¿cuál va a ser su número atómico? 10. Perfecto. Si un átomo tiene 8 protones, ¿cuál va a ser su número atómico? 8, efectivamente. Nosotros ya sabemos que en el átomo hay tres partículas fundamentales, sino protones, neutrones y electrones, ¿ya? Y el número atómico representa exactamente la cantidad de protones que va a tener dicho átomo. Genial. Ahí está, Z, que era Z, número atómico, es igual al número de protones que va a tener un átomo. Recordemos que el protón, ¿qué tipo de carga tiene? Positiva. Por eso al número atómico también se le conoce como carga nuclear, porque va a representar su carga total del núcleo. Los protones, porque recuérdate que los neutrones tienen una carga de 0, no tienen carga, por eso la única carga que prevalece en el núcleo son los positivos que tienen los protones. Muy bien, el número atómico, eso es, ¿ya? Veamos. Ojo, esta propiedad va a identificar a un elemento químico. ¿Qué quiere decir? Que el número atómico, la cantidad de protones, va a ser un número único para cada elemento químico. Es decir, no va a haber dos elementos en la tabla periódica que tengan la misma cantidad de protones. Por ejemplo, ¿cómo se llama aquel elemento que solamente tiene un protón? Hidrógeno. Muy bien. ¿Habrá otro elemento que tenga un protón? No, el único que tiene un protón es el hidrógeno. Por eso el número atómico es su identidad. Por ejemplo, ¿cómo se llama el elemento? ¿Cuál es la identidad del elemento que tiene 11 protones? El sodio. Muy bien. ¿Habrá otro elemento en la tabla periódica que tenga 11 protones? No, el único que tiene 11 protones es el sodio. Por eso es su identidad. Mucho cuidado entonces con el número atómico. ¿Qué había sido el número atómico? Uno representa la cantidad de protones y otro es la propiedad que identifica a un elemento químico. Perfecto. Por ejemplo, acá tenemos tres elementos: cloro, oxígeno y el calcio, cada uno con dos datos. ¿Ya? Nos adelantemos un poquito. De estos dos datos que tiene cada elemento, un número arriba y un número abajo, el número atómico está representado con el número de abajo. ¿Ya? El número que está a la izquierda inferior. Este numerito de acá es el número atómico y es el número de protones que tiene cada elemento. Por ejemplo, acá vemos el cloro. ¿Cuántos protones tiene el cloro? 17. El oxígeno, ¿cuántos protones tiene? 8. Y el calcio, ¿cuántos protones tiene? 20. ¿Ya? Recuérdate que ese es un número atómico. ¿Cuál es el número atómico del cloro? 17. Del oxígeno, 8. Y del calcio, 20. ¿Cuántos protones tiene el cloro? 17. El oxígeno, 8. Y el calcio, 20. Esa es la cantidad de protones. Ese es un número atómico. Recuérdense eso, por favor. En esta posición siempre van a estar el número atómico o la cantidad de protones. Siempre en la parte inferior izquierda. Por favor. Acácito, miren. Estos numeritos vienen a ser el número atómico o la cantidad de protones. ¿Ya? Genial. ¿Me has entendido? Espero que sí. Recuérdate, aquí está, mira, 17, 8 y 20. Es el número atómico, el número de protones. Recordemos, dice acá,
Yurito aparece. Solo si un átomo es neutro, se cumple que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Eso solamente se va a cumplir cuando el átomo sea neutro. Ya, mucho cuidado. ¿Y qué es un átomo neutro? Pues un átomo que no tiene carga. Más adelante lo vamos a ver, pero que se quede como un ojito. ¿Cuándo se cumple esta propiedad que el número atómico es igual al número de protones que es igual al número de electrones? Cuando el átomo es neutro. Más adelante lo vamos a ver, no te preocupes. Lo que me interesa a mí es que aprendas a reconocer en dónde se encuentra el número atómico, el número de protones, y en la parte izquierda inferior. Ese es el número atómico. ¿Qué había sido el número atómico? La cantidad de protones y la propiedad que identifica un elemento químico. Perfecto, pasamos a la segunda propiedad. El número másico, representado con una A. También se le llama nucleones. Ahorita vamos a ver por qué se le llama nucleones. El número másico es la representación de la cantidad de protones y neutrones que tiene un átomo. ¿Qué quiere decir? Que el número másico viene a ser la suma de protones y neutrones. Muy bien, eso es entonces el número másico. ¿Cómo estaba representado? Con una A. Es la suma de protones y neutrones. Pero ¿por qué el número másico es protones y neutrones, profesor? Porque te recuerdas que de las tres partículas del núcleo, mejor hablemos así, del núcleo y de la nube electrónica, ¿quién era el que pesaba más? ¿El núcleo o la nube electrónica? El núcleo. Por eso en el núcleo se concentraba casi toda la masa, ¿sí o no? ¿Y qué partículas están en el núcleo? Ahí están protones y neutrones. Por eso el número másico es el peso de las partículas del núcleo, protones más neutrones. Entonces, nos recordamos esta formulita, por favor, que es importante. ¿A qué es igual el número másico? A es igual a la suma de protones más neutrones. ¿Ya? Muy bien. Veamos acá otro ejemplo. Tenemos los mismos tres elementos, ¿sí o no? Cloro, oxígeno y calcio, de los cuales ya hemos visto que el número que está en la parte inferior izquierda, que había sido el número atómico, la cantidad de protones. Y ahora el número que va a aparecer en la parte superior, es decir, en arriba, vienen a ser el número másico. Arriba másico, abajo atómico, ¿ya? Este numerito que aparece en la parte superior viene a ser el número másico. Y aquí había sido igual el número másico, protones más neutrones. Sencillo, ¿sí o no? Esos dos datos va a tener siempre un átomo, másico y atómico. El de abajo, atómico, y el de arriba, másico. No te vayas a confundir, ¿ya? ¿Me has entendido? ¿Está bien? Facilito, ¿sí o no? ¿Cuáles eran las dos propiedades? Número atómico, que era la cantidad de protones que tenía un átomo, y número másico es la cantidad de protones más neutrones que tiene un átomo. ¿Dónde se ubicaban los protones? En la parte inferior. ¿Y dónde se ubican los protones? ¿Y dónde se ubica el número másico? Perdón, en la parte superior. Arribita másico, abajito número atómico. Muy bien. Otra vez aparece Yurito. ¿Y qué nos dice Yurito esta vez? Nos dice que con esta fórmula que acabamos de ver de acá, también se puede hallar la cantidad de neutrones, ¿sí o no? Solamente tenemos que despejar la cantidad de neutrones. ¿Qué quiere decir? Que los protones lo pasamos al otro lado a restar. Y A menos P me va a dar igual al número de neutrones. De esa manera, entonces yo puedo hallar el número de neutrones, restando A, que era A, el número másico, y menos el número de protones. Te va a dar el número de neutrones. Sencillo, de contra sencillo. Entonces, seguimos avanzando. Ya hemos visto acá las dos propiedades que dependen del núcleo. ¿Cuáles eran esas dos propiedades? Número atómico y número másico. ¿Qué era el número atómico? La cantidad de protones. ¿Y qué era el número másico? La cantidad de protones más neutrones. ¿Dónde se ubicaban los protones? En la parte de abajito. ¿Dónde se ubicaba el número másico? En la parte de arribita, ¿ya? Muy bien, eso es lo que quería. Ahora vamos a hablar de los tipos de átomos. Los átomos se van a clasificar o se van a tipificar según a la carga que van a poseer. Hay dos tipos de átomos.
El primer átomo es el neutro, ya hemos hablado del neutro, ¿sí o no? Es el que no tiene carga. El átomo neutro, también llamado basal o fundamental, es el átomo que no va a poseer carga. ¿Y eso a qué se debe? Eso se va a deber a esto. Fíjate, quiero que te fijes en el ejemplo que te voy a mostrar. Acá digamos tenemos un átomo y hay un átomo va a tener dos tipos de cargas, positivas y negativas. No vamos a considerar al neutro porque no tiene carga, ¿ya? Por ejemplo, ahí tiene tres cargas positivas y va a tener tres cargas negativas. Y simplemente lo único que voy a hacer yo es operarlo algebraicamente, a ver qué sale. Como cada carga positiva ya hemos visto cuál era su carga relativa, más 1, sino cada uno va a tener un valor más 1. Y como hay 3, ¿cuánto va a sumar? Más 3, muy bien. Y en cambio de los negativos, va a haber 3 también, y cada negativo tiene una carga de menos 1, ¿sí o no? Y si hay 3, ¿cuánto va a ser? Menos 3. Más 3 de los positivos y menos 3 de los negativos. Ahí está, mira, 3 positivos más 3 y 3 negativos menos 3. Operando eso, ¿cuánto me va a salir? 0, que es la carga de un átomo neutro. ¿Cuánto es la carga de un átomo neutro? 0. Ya, ojo con eso, chicos, ojo con eso. Entonces, para que un átomo sea neutro, ¿qué cosa tiene que cumplir? Ya lo he visto acá. ¿Qué cosa tiene que cumplir? Muy bien, que el número de cargas positivas sea igual al número de cargas negativas. Solo así se van a eliminar y se van a volver 0. Muy bien, esa es la propiedad fundamental de un átomo neutro. El número de cargas positivas tiene que ser igual al número de cargas negativas. ¿Y quiénes son las cargas positivas? Protones. Y las cargas negativas, los electrones. Entonces, en un átomo neutro, ¿qué se cumple? Que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Ya? Eso es lo que nos decía Yurito, ¿verdad? Eso es, ¿ya? ¿Has entendido un átomo neutro? ¿A qué se le llamaba átomo neutro? Aquel átomo que no posee carga o que tiene una carga igual a 0. ¿Y por qué tiene una carga igual a 0? Porque el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Más 3 menos 3 te dan 0, que ese es un átomo neutro. Por favor, recuérdate esta propiedad. Átomo neutro, número de protones igual al número de electrones. Positivo igual a los negativos, recuérdate, ¿ya? En los ejercicios vamos a aplicarlo de esta manera. Ahí está X, que va a simbolizar a cualquier elemento químico. Este X teníamos dos partes, dijimos, ¿verdad? Un número abajito y un número arribita. El número de abajito que ves, este 11 de acá, era el número atómico. Muy bien, el número de protones, ¿ya? Y ahora hablemos de la carguita. La carguita se va a ubicar en la parte derecha superior, acá, donde está este circulito. Este de acá va a ser la posición de la carguita, ¿ya? Ahí va a entrar la carga, ¿ya? Y lo único que tiene un átomo neutro, fíjate, un átomo neutro dice que no tiene carga o su carga es igual a 0. Pues en este espacio de acá no va a poseer nada, porque no tiene carga. Acá debería ir la carga, pero en un átomo neutro no va a haber nada, ¿ya? Y se va a cumplir que el número de electrones va a ser igual al número de protones, según a esta ley, ¿sí o no? Según a esta ley, protones es igual a electrones. Entonces, si tiene 11 protones, ¿cuántos electrones también va a tener? 11, ¿ya? Ese es un átomo neutro. Entonces, ¿cómo reconozco en la práctica yo si un átomo es neutro o no? Porque fíjate acá, te fijas en la parte derecha superior, en este círculo verde. Si tiene carga, no es un átomo neutro, pero si no tiene carga, es un átomo neutro. En este caso, X tiene o no tiene carga. Fíjate, no tiene carga. Y si no tiene carga, ¿qué tipo de átomo es? Neutro. Y se cumple que el número de protones va a ser igual al número de electrones. Cargas positivas van a ser igual a las cargas negativas. ¿Has entendido? Perfecto. Entonces, ¿cómo reconozco que es un átomo neutro? Porque mira, no tiene carga. Ahora, pasamos al siguiente, al átomo iónico. Si el átomo neutro no tenía carga, pues el átomo iónico sí va a poseer carga. ¿Y cuántos tipos de carga nosotros conocemos? Dos tipos, las positivas y las negativas.
Perfecto, son átomos que sí poseen cargas, ya sea positivas o negativas. Esos son los átomos iónicos. Y veamos acá, el primer átomo iónico que vamos a ver es el catión, que va a poseer una carga positiva. Ahí está. ¿Y cómo se genera, profesor, una carga positiva? De esta manera, fíjate, catión, recuérdate, catión, carga positiva. Miren, ahí está, digamos que tengo 3 protones. Ahí está, 3 protones. Los protones no se alteran, siguen siendo 3, ¿ya? Pero ahora ya también voy a tener 2 electrones nomás. Entonces, opero otra vez mi operación algebraica. 3 protones, cada uno tiene más 1, sino 3 por más 1, más 3, muy bien. ¿Y cuántos electrones ya nomás tengo? 2. 2 por menos 1, porque cada electrón tiene una carga de menos 1, ¿verdad? 2 por menos 1, menos 2. ¿Cuánto sería esa carga? Más 1. Ahí ya apareció una carga, ¿sí o no? ¿Te has dado cuenta que en el neutro salía 0, pero acá ya no te sale 0, te sale más 1? Una carga positiva. ¿Y por qué tiene esa carga positiva? Fíjate en el gráfico. ¿Por qué? Respóndeme. Muy bien, porque acá hay un defecto de electrones, ¿ya? Recordemos, ¿quién era el único que se podía mover en el átomo? Electrones. Los electrones salen y entran, y acá uno se salió, un electrón se perdió. Los protones siguen sin alterarse, siguen siendo 3, por esa razón. Entonces yo diré que un catión se genera por el defecto de electrones, por la pérdida de electrones. ¿Ya? ¿Me has entendido? ¿Por qué digo que hay un defecto de electrones? Porque acá falta o sobra electrones. Falta, ¿sí o no? ¿Cuántos electrones falta? Un hito. Por eso viene su carga de más 1. Mucho cuidado, ¿ya? En los ejercicios va a ser de esta manera. Fíjate. X, tengo mi átomo X, ¿ya? X va a tener un número atómico 11. Recordemos que el número atómico es el que está en la parte izquierda en la parte izquierda inferior, ¿verdad? Ese es el número atómico, el número de protones. Ahora, ¿cómo voy a reconocer si mi átomo es neutro o es iónico? Pues mira, en la parte donde tiene que aparecer la carga, pues va a aparecer la carga. Diferente al neutro, si en el neutro había algo acá, no, acá sí va a tener una carguita. ¿Cuál va a ser esa carguita? Más 1. Posee carga. ¿Y cómo es esa carga? ¿Positiva o negativa? Positiva, por ende es un catión, porque los cationes tienen carga positiva. Aquí está. Aquí está. Ahora, lo que me interesa aquí es calcular los electrones que va a tener este átomo. ¿Y cómo se va a calcular? Facilito. Fíjate. Basta que tú te des cuenta que esto es positivo, esto va a ser un catión, ¿sí o no? Y te recuerdas cómo se formaba un catión. ¿Por el exceso o por el defecto de electrones? Por el defecto de electrones. ¿Y qué significa defecto? ¿Suma o resta? Resta. Entonces, ¿cuántos electrones va a tener? 11 menos 1. Profesor, aguanta. No te estoy entendiendo. Ya. Fíjate. Retrocedamos aunque sea. Retrocedamos. Listo. Acá tenemos nuestro átomo X, que tiene ¿cuántos protones? 11. Quiero que pienses de la siguiente manera. ¿Este de acá es un átomo neutro o es un átomo iónico? Es un átomo iónico. ¿Por qué es un átomo iónico? Porque tiene carga. Ahora, reconozco. ¿Qué tipo de átomo iónico es esto? Catión. ¿Por qué es un catión? Porque es positivo. Porque tiene una carga positiva. Y los que tienen carga positiva, ¿cómo se llaman? Catión. Listo. Y entonces, al toque yo razono acá. ¿Por qué se forma un catión? ¿Por la falta o porque sobra electrones? Por la falta de electrones. Aquí hemos visto que por la falta de electrones se generan las cargas positivas, ¿ya? Entonces, razona de esta manera. Imagínate que nuestro átomo hubiera sido neutro, que no tuviera carga. Entonces, ¿cuántos electrones no hubiera tenido si no hubiera tenido carga? 11 protones, 11 electrones, ¿sí o no? Pero este de acá no es un átomo neutro, es un átomo iónico, tiene una carga más 1. ¿Y qué significa esta carga más 1? Eso quiero que te des cuenta. ¿Qué significa esta carga más 1? ¿Que ha ganado o ha perdido electrones? La carga más 1 significa que ha perdido electrones. Entonces, ¿cuántos electrones ha perdido? Un electrón, profesor. ¿Cuántos debería tener? Debería tener 11 electrones, pero ha perdido un electrón, por eso
¿Cuánto le queda? 11 menos 1, 10 electrones. ¿Has entendido? ¿Ya? Sencillo, por favor, sencillo. ¿Debería tener 11, sí o no? Claro, debería tener 11. Pero tiene una carga positiva. ¿Y qué significa la carga positiva? Que ha perdido. ¿Cuántos electrones? 1. 11 menos 1 te va a salir 10 electrones. Eso es un catión. Así se halla los electrones de un catión. Profesor, todavía no te entiendo. Ya, está bien. Para esto vas a aplicar la manera más fácil, es la siguiente, fíjate. Cuando tú vas a querer hallar el número de electrones para un catión, simplemente tú te fijas el número de protones. ¿Cuántos protones tiene? 11. Y vas a aplicar la propiedad contraria que aparece acá. Si acá aparece positivo, ¿qué vas a hacer tú? Vas a restar. Y si aparece negativo, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar. 11 aparece positivo, ¿qué significa? Esto lo cambio, negativo menos 1. ¿Cuántos aparece? 10. 11 menos 1, 10. De esa manera sencilla vas a hallar tú el número de electrones. Eso es. Pero yo quisiera que aprendas de dónde sale o qué significa este más 1. ¿Qué significaba este más 1? ¿Que ha ganado o ha perdido electrones? Ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? 1. Por eso 11 menos un electrón que ha perdido te sale 10 electrones. Espero que me hayas entendido, ¿ya? Ahora pasamos al siguiente. Acá está, catión dice tiene carga positiva y se produce por un defecto pérdida de electrones. Mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué significa la carga positiva? Que ha perdido electrones. Ahora pasemos al anión. El anión tiene una carga negativa ya también, ¿ya? Y se va a producir por un exceso, por una ganancia de electrones. Acá va a haber más electrones que protones. Entiendan el ejemplo otra vez. ¿Cómo se genera una carga negativa? Los protones se mantienen intactos, no cambian, siguen siendo 3. Los electrones son los que se van a aumentar. Ahora, ¿cuántos electrones va a haber? 4 electrones. ¿Ya? Hay más electrones que protones, ¿sí o no? Hay un exceso de electrones. En el catión, ¿qué cosa había? Había más protones que electrones, había menos electrones. Un defecto de electrones. Entonces, ahora en el anión voy a aplicar otra vez mi operación algebraica. Tengo 3 protones, de cada uno es más 1, 3 por más 1 me sale más 3. Y de los electrones tengo 4 y de cada uno su carguita es menos 1, 4 por menos 1, menos 4. ¿Cuánto me va a salir eso? Más 3 menos 4 me sale menos 1. Ahí está, de esa manera se genera una carga negativa. ¿Cómo se genera una carga negativa? ¿Por el exceso o defecto de electrones? Por el exceso de electrones, por la ganancia de electrones. Así se genera, ¿ya? Ahora, ya sabemos cómo se genera. Ahora veamos cómo se aplica en los ejercicios. Acá tengo otra vez mi átomo X y mi átomo X tiene, ahora ¿cuántos protones? 17 protones. ¿Será neutro o tendrá carga mi átomo? Aquí está, vamos a ver. Tiene carga, tiene una carga negativo ya también, menos 1. Lo que yo tengo que hacer es al toque, reconocer qué significa esta carga menos 1. ¿Qué significa que sea menos 1? Que era un anión, ¿sí o no? Y un anión se produce por la ganancia o pérdida de electrones. Ganancia de electrones. Es decir, este átomo ha ganado ¿cuántos electrones? Un electrón. Entonces, al toque calculo los electrones. ¿Cuántos electrones debería tener? Debería tener 17, ¿sí o no? Claro, debería tener 17. Pero ¿cuántos ha ganado? Ha ganado 1. Entonces, ¿cuánto va a tener? 17 más 1, 18 electrones. ¿Has entendido? Claro, y si no has entendido, aplicas la forma práctica. Si acá era negativo, ¿sumabas o restabas? Lo contrario, si era negativo, sumabas. 17 más 1, 18. Si era positivo, sumabas o restabas 11 menos 1, 10. ¿Ya? De esa manera tan sencillo. Ojo, siempre vas a sumar o vas a restar al número de protones. ¿Ya? Al número de protones. Entonces, lo que quiero que entiendas en esta parte es qué significa cada carga. ¿Ya? Positivo, ¿qué significaba? Pérdida de electrones. Y negativo, ¿qué significaba? Ganancia de electrones. Eso quiero que te recuerdes, ¿ya? Positivo, que era catión. Positivo, catión. Y negativo, que era anión. Negativo era anión. Entonces, esos son los átomos
iónicos los átomos que tienen carga, ya sea positiva o ya sea negativa, ¿ya? Una vez más, por favor, positivo, ¿qué significaba? Pérdida de electrones. Y negativo, ¿qué significaba? Ganancia de electrones, ¿ya? Mucho cuidado, espero que me hayas entendido. Ahora vamos a resolver los siguientes ejercicios. Yurito número 1, pregunta número 1. Sean los átomos, acá me van a dar, mira, 3 átomos, X, Y M, con su número atómico X. ¿Cuál es su número atómico de X? 20, y va a tener una carga más 2. Y, ¿cuál es su número atómico? 33, ¿y cuál es su carguita? Menos 3. Y M, ¿cuál es su número atómico? 26, y su carguita no tiene, ¿ya? ¿Qué me preguntan de estos átomos? Calcular el número de electrones para cada átomo. Sencillo, ¿sí o no? Al toque entonces empiezo la resolución. Empiezo con el primer átomo. ¿Cuál es el primer átomo? X. X, ¿cuál es su número atómico? 20, ahí está. Recuerda que el número atómico también es el número de protones, ¿sí o no? ¿Cuántos protones tiene X? 20 también. Ahora voy a reconocer, X, ¿es un átomo neutro o es un átomo iónico? ¿Cuál era la diferencia? Neutro no tiene nada y iónico tiene carga. ¿Este átomo tiene carga o no tiene carga? Sí tiene carga. Ahí está la carga, 2 más. Que aparezca más 2 o que aparezca 2 más, no tienes relevancia, ¿ya? Tienes que fijarte el signo. En este caso sí tiene carga. Y si tiene carga, ¿qué tipo de átomo es? ¿Iónico o neutro? Es iónico, muy bien. Ahora, voy a hallar la cantidad de electrones. Al toque me fijo. Primero tengo que reconocer así. ¿Tiene carga? Sí tiene carga. ¿Esta carga es positivo o negativo? Positivo. ¿Es un catión o es un anión? Es un catión, profesor. Entonces, fíjate, ¿qué significa la carga positivo? ¿Qué significa la carga positiva? ¿Que ha ganado o ha perdido? Ha perdido. Muy bien. Eso es lo que quiero que entienda. Profesor, tiene una carga más 2, significa que ha perdido electrones. Tiene una carga positiva, significa que ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido, profesor? 2 electrones. Entonces, ¿cuántos debería haber tenido? 20, profesor, pero ha perdido 2. ¿Cuánto le va a quedar? 20 menos 2, 18 electrones. Recuérdate que siempre tienes que sumar y restar al número atómico, al número de protones. Facilito, ¿sí o no? Y si no te acuerdas, simplemente te fijas. Profesor, ¿tiene una carga positiva? Si tiene positivo, lo resto. 20 menos 2, 18. Cualquiera de los dos es válido. Pero más me interesa que tú aprendas a usar un poquito tu razonamiento. Ya tenemos entonces de X su cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones tiene? 18. Perfecto. Pasamos al siguiente. Y. Listo. Y tiene un número atómico de 33. ¿Es iónico o neutro? Profe, es iónico. ¿Por qué es iónico? Porque tiene carga. ¿Cuánta es su carguita? Menos 3. Ahora, ¿es un catión o es un anión? Profesor, es negativo. Es un anión. Perfecto. Ahora yo quiero que me respondas. ¿Qué significa este signo negativo? ¿Que ha ganado o ha perdido electrones? Profesor, negativo significa que ha ganado electrones. ¿Y cuántos electrones ha ganado? 3, profesor. Aquí está, la carga es eso. 3 electrones ha ganado. Perfecto. Entonces, ¿cuántos electrones tendría este átomo? Facilito. Debería haber tenido, ¿cuánto? 33. Pero ha ganado, ¿cuántos electrones? 3. 33 más 3, ¿cuánto va a tener? 33 más 3 es 36. Facilito, ¿sí o no? De contra sencillo. 36 electrones. ¿Ya? Perfecto, ojo, recordemos, si aparece positivo, lo resto, si aparece negativo, lo sumo, ¿ya? ¿Por qué es esto, profesor, cuando aparece positivo? Porque positivo significa que pierde electrones. ¿Por qué sumo cuando aparece negativo? Porque negativo significa que gana electrones. Restas y sumas siempre al número atómico, no se te vaya a olvidar eso, por favor. Y por último, el último ejercicio, M. M dice tiene 26 protones, su número atómico es 26. Ahora me percato, M, ¿qué tipo de átomo será? ¿Iónico o neutro? Me fijo, profesor, este átomo no tiene carga. Y si no tiene carga, ¿qué tipo de átomo es? Ah, es un átomo neutro. Listo, y en un átomo neutro
al toque, ¿cuántos electrones va a tener? La misma cantidad que los protones. ¿Cuántos protones tiene? 26, por ende va a tener 26 electrones. Otra forma de razonar es esto, fíjate, acá no tiene carga, ¿sí o no? Puedo decir yo también que tiene una carga 0, y 26 más o menos 0 siempre te va a dar 26. Entonces estos son los tres ejemplos, ¿ya? Más que esto no existe, por favor estudia, repasa. Cómo se hallan los electrones en los cationes, se suma y se resta la carga. Si es positivo, se resta. Si es negativo, se suma. Siempre al número atómico. Muy bien, ¿ya? Ese sería entonces la respuesta. X tiene 18 electrones, Y tiene 36 electrones y M tiene 26 electrones. Ejercicios número 2. Yurito número 2. A ver, sea el átomo, aquí está el átomo X, que tiene los distintos datos que vemos ahí. Calcular el número de electrones, la carga nuclear, los nucleones y las partículas fundamentales de X. ¿Ya? Facilito, ¿sí o no? Acá voy a dar uno por uno estos parámetros. El número de electrones, la carga nuclear, los nucleones y las partículas fundamentales. ¿Verdad? Entonces empezamos. Acá está nuestro átomo X. Voy a colocar los datos que me han dado de mi átomo X. Mi átomo X me dan su número atómico. ¿Cuál es su número atómico? 12. Aquí está. Siempre es el número que está en la patita izquierda, ¿verdad? Ahí está. Este es el átomo, este es el número atómico, que aquí también es el número de protones. Muy bien. ¿Qué datos más me dan? Ahí está el número de protones. ¿Qué datos más me dan? Me dan el número másico. Recuérdate que el número másico está en la parte superior. Aquí está el número másico. Ahí está. Másico se representa por una A. Y el número atómico por una Z, o el número de protones simplemente. ¿Qué datos más me dan de X? Ah, me están dando la carga. Tiene carguita. ¿Y cuánto es su carguita? Más 2. ¿Qué quiere decir? ¿Que X es un átomo iónico o es un átomo neutro? Es un átomo iónico, ¿sí o no? Catión o anión, profesor, tiene una carga positiva, es un catión. Muy bien, ahí está. Ya coloqué a mi átomo X. Entonces, empezaremos a resolver los ejercicios. Primero calcularemos los electrones. Los electrones ya sabemos hallarse, ¿no? Facilito. Al toque, me fijo la carga. Tiene una carga positiva, profesor. ¿Qué significa la carga positiva? ¿Que ha ganado o ha perdido? Ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? 2. Ahí está, 2 electrones. ¿Cuántos electrones tendría? Facilito, profesor. Si no habría, si sería neutro, tendría 12. Siempre al número de protones. 12 menos 2 que ha perdido, ¿cuántos le quedan? 10 electrones. Ya sabes, si es positivo, se resta. Si es negativo, se suma. ¿A quién vas a sumar? ¿A quién vas a restar? Siempre al número de protones. 12 menos 2 te va a salir 10 electrones. Facilito, ¿sí o no? De contra sencillo. Ya hemos calculado el número de electrones. Ahora vamos a calcular el número de neutrones, ¿ya? Vamos a calcular las tres partículas fundamentales. ¿Cuántos protones tengo? 12. ¿Cuántos electrones tengo? 10. Me faltaría hallar el número de neutrones. Listo. ¿Cómo voy a hallar el número de neutrones? El número de neutrones, aquí cito está, vamos a colocar el número de neutrones debajo de esta línea, ¿ya? De esta línea verde. El número de neutrones, ¿te recuerdas que se hallaba de esta manera, sí o no? A menos P te daba el número de neutrones. Entonces eso es lo que vamos a hacer de manera directa acá. ¿Cuánto vale A? 24. ¿Cuánto vale P? 12. Entonces, ¿cuánto va a ser N? N es la diferencia de A menos P. 24 menos 12 me va a salir 12. De esa manera vamos a hallar nosotros el número de neutrones de manera sencilla. De frente vamos a restar el número másico menos el número de protones. A menos P me va a dar el número N, el número de neutrones. ¿Cuántos? 24 menos 12, 12. Sencillo, ¿sí o no? Listo, profesor, ya tengo el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. Fíjate, respuestas. Primero, el número de electrones, ¿cuánto era? 10, profesor. ¿Cómo se llama? 12. Positivo, se resta. 12 menos 2, 10. Esa sería la respuesta, ¿ya? ¿Qué más nos preguntaban? La carga nuclear, los nucleones y las partículas fundamentales. ¿Cuántos electrones hay? 10. Esa es la respuesta. Carga nuclear. ¿Te recuerdas cuál era la carga nuclear? Hemos hecho. ¿Cuál era?
Muy bien, el número de protones es la carga nuclear. ¿Cuántos protones tengo? Tengo 12 protones, profesor. Entonces la carga nuclear viene a ser 12. Nucleones. ¿Te recuerdas cuáles eran los nucleones? Claro que sí, los nucleones eran las partículas que estaban en el núcleo, ¿sí o no? ¿Y qué partículas estaban en el núcleo? Protones y neutrones. ¿Y cuántos protones tengo, profesor? Tengo 12 protones. ¿Cuántos neutrones tengo? 12 neutrones. ¿Y 12 más 12 cuánto es? 24 partículas, 24 nucleones. Recuérdate, en nucleones era el número másico, ¿sí o no? El número de protones más neutrones. Y partículas fundamentales, profesor. Ya sabes, las partículas fundamentales son las tres: protones, neutrones y electrones. En otras palabras, me están pidiendo la suma de los tres. ¿Cuánto sería la suma de los tres? Protones 12 más electrones 10 más neutrones 12. 12 más 12 más 10 sale 34. Esos son las respuestas de nuestro ejercicio. ¿Ya? Facilito, ¿sí o no? Ya hemos hallado electrones, ya sabemos cómo se hallan los electrones. Protones menos o más la carga salen los electrones. Si es positivo, se resta, y si es negativo, se suma. ¿Cómo se llevan los neutrones? Es la diferencia entre el número másico y el número de protones. 24 menos 12, 12. Con eso podemos responder lo que queramos. Espero que me hayas entendido. Espero que me hagas entendido. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente clase. Hasta acá fue las clases número 9 del curso de química. Hasta luego.